Muy buenos días a cada uno de ustedes. La Corte Superior de Justicia de Junín, a través de la Comisión General de Capacitación y la Subcomisión de Capacitación del Módulo Corporativo Laboral de esta Corte Superior de Justicia de Junín, les da la más cordial bienvenida a esta jornada académica internacional virtual Justicia, Trabajo, Derecho y Proceso, en memoria del profesor Javier Neves Mujica. Expresamos el saludo en esta cálida mañana al doctor Edwin Ricardo Corrales Melgarejo, presidente de la Subcomisión de Capacitación del Módulo Corporativo Laboral. Saludamos a todos los señores jueces superiores, jueces especializados, jueces de magistrado, personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior de Justicia de Junín. El saludo para todos los señores quienes participan de las diferentes instituciones en esta jornada académica internacional. A los señores expositores de diferentes partes del país y extranjeros, nuestro cordial saludo en esta mañana. La Corte Superior de Justicia de Junín, engalanada el día de hoy, de poder contar con la participación de cada uno de ustedes. Continuando con el desarrollo del evento, invitamos al doctor Alejandro Navarrete Maldonado, nuestro ilustre participante, tiene título de segunda especialidad en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios concluidos en la maestría en la citada Casa de Estudios. Asimismo, tiene estudios de posgrado en Derecho Social por la Universidad de Salamanca. Él disertará sobre el tema intitulado Apuntes sobre los convenios colectivos desde la obra de Javier Neves Mujica. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. Gracias también por la invitación a toda la comisión organizadora y en especial al doctor Ricardo Corrales, quien hizo extensiva la participación en este evento. Y bueno, hoy estamos en un homenaje hacia Javier Neves. Me parece muy importante reconocer la extensa trayectoria que ha tenido el profesor y sobre todo el impacto en la formación de distintos laboralistas en nuestro país. Es incalculable en realidad lo que ha hecho por muchos de los laboralistas, siendo sus alumnos o seguidores tal vez a partir de sus distintas obras, en distintos campos, en distintos ámbitos, en distintos temas, abocados siempre al derecho del trabajo. Hoy, sin embargo, quiero abocarme a un tema específico, y son sus ideas sobre los convenios colectivos, haciendo un repaso, un resumen, por decirlo así, en homenaje al profesor Javier Neves, sobre sus obras o principales palabras en relación a los convenios colectivos. Partiendo de ahí, creo que es ineludible hacer referencia a la que hoy es un clásico, una obra que estoy seguro que todo laboralista la ha tenido que leer por obligación. En realidad, creo que no hay un laboralista en el Perú que haya podido o no haya tenido en la mano siquiera el libro de Introducción al Derecho del Trabajo del profesor Javier Neves. Y en esa obra, el profesor Javier Neves definió el convenio colectivo como la fuente por excelencia del derecho del trabajo. Entendemos que no será de otra forma porque esta institución constituye una herramienta para mejorar las condiciones de trabajo y en especial las remuneraciones. Por lo tanto, se presenta como un elemento de conquista para el trabajo decente. El profesor Javier Neves, además, en esta obra nos precisó que el convenio colectivo tiene una naturaleza dual, en vista que tiene un carácter en principio normativo y otro obligacional. El carácter normativo referido a aquellos derechos y obligaciones para los trabajadores y que por tanto generan una titularidad individual entre lo concertado en este convenio colectivo. Hablamos, por ejemplo, de incremento de remuneraciones, establecimiento de condiciones de trabajo, entre otros aspectos. Mientras que el carácter obligacional implica el establecimiento de derechos y obligaciones de titularidad colectiva. Y aquí tenemos, y lo dice el profesor Javier Neves como un ejemplo, aquellos derechos de los que el titular es el propio sindicato, por ejemplo. El hecho de, por ejemplo, dotar de un espacio para poder practicar sus asambleas, un local sindical, entre otros aspectos, cuya titularidad, en efecto, no se ve de manera individual por cada trabajador, sino se ve a nivel colectivo frente a lo que importaría o sería necesario para el desarrollo de las actividades sindicales. Pero además de ello, el profesor Javier Neves también identificó que nuestro ordenamiento jurídico dotaba al convenio colectivo de una naturaleza delimitadora, que permitía, naturalmente, o que permite que el convenio colectivo establezca reglas
respecto a su propia aplicación y extensión, ¿no? A qué trabajadores estaría aplicable, en qué supuestos debería de verse algunas excepciones a su aplicación, entre otros, que precisamente forma parte de esta naturaleza probablemente delimitadora del convenio colectivo. A partir también de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, el profesor Javier Neves resaltó dos rasgos fundamentales derivados de la naturaleza normativa de los convenios colectivos que es importante referenciar. Primero, que modifican automáticamente las relaciones individuales de trabajo. Y segundo, que estas constituyen además normas de derecho necesario relativo para los contratos de trabajo, actuando entonces como el piso mínimo que va a impedir que se establezcan beneficios menores. Esto es importante si hacemos hincapié también que el profesor Javier Neves, en esta misma obra, resaltó que nuestro ordenamiento jurídico laboral específicamente contiene 3 clases de normas. Normas de carácter dispositivo, que permiten la mejora o disminución de derechos por la libre autonomía privada, la simple autonomía privada. Aquellas otras que tenían un carácter de derecho necesario, que bien colocaban pisos mínimos para la autonomía privada, sobre o debajo de los cuales no podrían intervenir esta autonomía privada para modificar el contexto del derecho generado, pero también establece máximos que van a funcionar como techos, lo dice expresamente el profesor Javier Neves en esta invaluable obra, a la autonomía privada, ¿no? Techos que no se pueden sobrepasar. Y finalmente, también encontramos normas de derecho necesario absoluto que van a excluir por completo la presencia de la autonomía privada. Los convenios colectivos, en cuanto a sus cláusulas normativas, evidentemente, se encuentran dentro de los derechos necesarios relativos que funcionan ciertamente como piso mínimo, ¿no? En esta obra, el profesor Javier Neves también desarrolló un tratamiento histórico para determinar cuál fue el rango de los convenios colectivos reconocidos en nuestra Constitución. Yo cuento que la Constitución de 1979 les otorgó a los convenios colectivos un nivel primario, es decir, un nivel que está equiparable precisamente con las normas jurídicas, con la ley, en sentido expreso. Pero también reconoció que actualmente nuestra Constitución perdió ese carácter, porque reconoció precisamente en su texto que el convenio colectivo tiene una fuerza vinculante para las partes, no así entonces una fuerza o rango de ley. A partir de ahí precisó, y esta es una cita textual del profesor Javier Neves, que los convenios colectivos en cuestión de jerarquía han quedado flotando en el sistema de fuentes de derecho. Evidentemente, desde nuestra Constitución no hay algún apartado que le establezca cuál es el nivel concreto de los convenios colectivos. En ese contexto, solamente una ley en el futuro les podrá establecer ese nivel concreto, pero ciertamente no podrá ser un nivel primario. Y esto porque ese nivel primario solo podría asignarse desde nuestra Constitución, entendiendo que mientras ello no ocurra, todavía los convenios colectivos están ciertamente en el nivel terciario, pero en el más alto subnivel de este, ¿no? Dentro del ámbito de las normas emanadas de la autonomía privada. Importante aporte, mejor dicho, que realiza el profesor Javier Neves para ubicar el contexto de los convenios colectivos y su eficacia. Y en relación a esto último, en relación a la eficacia, también el profesor señaló que esta dependía de la legitimidad negocial, de modo que si un sindicato afiliaba a la mayoría absoluta de trabajadores, el convenio tendría entonces una eficacia personal general, es decir, resultaba de aplicación a todos los trabajadores, estén o no afiliados al sindicato. En sentido contrario, la eficacia del convenio colectivo sería limitada si el sindicato minoritario que celebró naturalmente tenía ese carácter de minoritario, ¿no? Aplicándose solo a sus afiliados. Esta circunstancia o esta discusión no es menor. En realidad hubo un tiempo que la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República consideró que el producto de la negociación colectiva de un sindicato minoritario resultaba aplicable a los trabajadores no afiliados, hablando expresamente de laudos que resolvían negociaciones colectivas, laudos arbitrales, o de convenios colectivos que resolvían las mismas. Así, en referencia, podemos encontrar hasta 4 casaciones en el mismo contexto, ¿no? Me permito citarlas, que son las casaciones laborales 2864-2009 Lima, 602-2010 Lima y 8796-2013 Moquegua. Estas 3 primeras que hacían referencia ciertamente
a la igualdad. Es decir, que como los trabajadores estaban realizando una misma función, una misma labor, se encontraban dentro de las mismas categorías, les resultaba aplicable también, por el principio de igualdad, el no concertado en un convenio colectivo del sindicato minoritario por realizar la misma función. En la casación laboral 11477-2013, Callao, se hizo referencia a un novedoso principio de solidaridad, que no era otra cosa en realidad que el principio de igualdad, solamente con una distinta etiqueta. En aquella oportunidad, esta sala de la Corte Suprema consideró que por el principio de igualdad se le debería de dar el mismo tratamiento a todos los trabajadores sin distingos de clase. Por lo tanto, ese mismo tratamiento implicaba que el convenio del sindicato minoritario sea extensivo también a los trabajadores no afiliados. Específicamente, en este último caso, resolvió la extensión derivada de un laudo arbitral que resolvió una negociación colectiva, ¿no? En una entrevista que le practicaron al profesor Javier Neves, y tuve el gusto de hacer una investigación también, en donde nos sirvió de material esta entrevista que le practicaron al profesor Javier Neves, para la revista Soluciones Laborales en abril del año 2011, él mostró su desacuerdo con la casación 2864-2009 Lima, que era la primera de las casaciones que se emitió en ese contexto ya comentado. Precisó que el principio de igualdad fue erróneamente aplicado en la medida que la propia ley ya establecía una diferencia entre los sindicatos mayoritarios y los sindicatos minoritarios, atribuyéndoles, por tanto, un distinto efecto a los convenios colectivos. Era la propia ley la que establecía de manera objetiva precisamente esa diferencia a partir del nivel o tipo de sindicato que habría negociado ese convenio colectivo. Consideró a partir de ahí que el sindicato mayoritario tenía una legitimidad, pero el minoritario solamente tenía capacidad negocial, porque este último no representaba a la mayoría de los trabajadores, sino solo a sus afiliados. Esto implicaba que se afecte, dijo el profesor Javier Neves, el derecho a la igualdad del sindicato. Entendemos el sindicato mayoritario porque ante hechos desiguales correspondía a un trato diferente y no igual. Este análisis practicado por el profesor Javier Neves puede ser complementado también desde otra óptica del principio de igualdad, y es la diferencia objetiva entre los trabajadores afiliados a un sindicato mayoritario y aquellos afiliados a un sindicato minoritario. Mientras los primeros tienen un importante activismo sindical, es decir, participan en las huelgas, en las asambleas, en las convocatorias y demás actividades propias del sindicato, el segundo grupo no. Mientras el primero aporta una cuota sindical, el segundo no lo hace. Mientras el primero se sujeta a los riesgos propios de la sindicación, la estigmatización que genera el solo hecho de ser un trabajador sindicalizado, porque el empleador puede justamente generar ese estigma y a partir de ahí algún tipo de acto de hostilidad o efecto represivo hacia ellos, el segundo no se sujeta a ese nivel de riesgo. Entonces, esas circunstancias hacen necesario un tratamiento diferenciado y consideramos que su inobservancia más bien implicaría una vulneración al principio de igualdad, porque esto configuraría lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Tilmenos contra Grecia, definió como la discriminación por indiferenciación. Es decir, la discriminación que se produce por no diferenciar en dónde debo diferenciar. ¿Sí? Retomando un poco las reflexiones del profesor Javier Neves, la crítica que realizó a la citada casación también se centró en el desaliento a la afiliación. Precisó él que la ley ya contenía un desaliento a la afiliación cuando otorga efectos generales al convenio colectivo de un sindicato mayoritario. Ya por sí mismo consideró el profesor Javier Neves que aplicar o generar una eficacia erga omnes absoluta al convenio colectivo de un sindicato mayoritario, de alguna manera desalentaba la afiliación de nuevos trabajadores porque igualmente se verían beneficiarios. Y ahora, al hacerse extensivo esto a los trabajadores de sindicatos minoritarios, naturalmente se hacía extensiva esa misma lesión. De hecho, el tiempo le dio la razón al profesor Javier Neves, y la segunda sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria recogió estos argumentos, estas críticas, para adoptar un sentido contrario
al que había adoptado en un primer momento la primera Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, primero la casación laboral 12885-2014 Callao, en donde consideró que el producto de la negociación colectiva de un sindicato minoritario, en cuanto a su extensión, naturalmente afectaba la libertad sindical, porque se desalentaba la afiliación, promoviéndose más bien la desafiliación, ¿no? En ese contexto vemos que realmente recoge parte de la reflexión efectuada por el profesor Javier Neves Mujica. Más adelante, también con la casación laboral 7248-2015 Lima, reconoció que la eficacia de los productos de la negociación colectiva dependían de la representatividad del sindicato. Y así recogió nuevamente una lectura a la norma que habría practicado antes ya el profesor Javier Neves Mujica. Y así, en ese contexto, también emitió otra serie de casaciones más. Estos criterios fueron consolidados en el 8º Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral y previsional, que se celebró en el año 2019, y aquí, en esta oportunidad, los jueces supremos establecieron una regla, y es que no se podía o no se puede extender el convenio colectivo de los sindicatos minoritarios a los trabajadores no afiliados, porque ello implicaba vulnerar la libertad sindical, precisamente en el contexto de incentivar la no afiliación o desafiliación. Sin embargo, este pleno reconoce dos excepciones a esta regla. Por un lado, que sí se va a poder hacer extensivo los convenios colectivos cuando el propio convenio establezca esa posibilidad, y por otro, que el empleador decida unilateralmente realizar la extensión. El convenio colectivo del sindicato minoritario, entonces, por decisión propia del empleador, podría ser extensivo a los trabajadores no afiliados. Particularmente, considero que esta última regla, o esta última excepción, mejor dicho, resulta preocupante. Si la lógica para negar la extensión del convenio colectivo del sindicato minoritario cuando lo solicita un trabajador es que ello afecta a la libertad sindical, resulta completamente irracional que no se considere lo mismo cuando es el empleador el que decide esa extensión unilateral. Si alguna de las partes de la relación de trabajo es quien tiene mayores probabilidades de generar esa afectación a los derechos colectivos de los trabajadores, es sin duda el empleador. Es la más propensa y la que quizás tenga el mayor interés en afectar esos derechos colectivos. Por lo tanto, está fuera de toda lógica protectora, base de nuestro derecho del trabajo, esta clase de decisiones, que se permita al empleador al efectuar esta extensión de los convenios colectivos de los sindicatos minoritarios y se proscriba más bien ese mismo interés de parte del trabajador. Es carente, creo yo, de logicidad. De hecho, este criterio que ha efectuado la Corte Suprema en el 8º Pleno Jurisdiccional Supremo no es compartido por algunos órganos administrativos, como por ejemplo SUNAFIL, quien en la resolución de intendencia 58-2020 SUNAFIL en un caso de Piura, sí consideró más bien que hacer esta extensión generaba una afectación a la libertad sindical. Y más aún si es que el propio empleado, el propio sindicato habría en su convenio colectivo limitado los efectos del convenio colectivo solamente a sus trabajadores afiliados. Por lo tanto, la sola decisión del empleador para hacer extensivo este convenio colectivo a los no afiliados implicaba además una contradicción a lo regulado en el propio convenio colectivo que al final afecta la libertad sindical. Criterio que consideramos más que razonable, a diferencia de lo sostenido como excepción en el 8º Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral. Eso es un poco las remembranzas, las ideas del profesor Javier Neves Mujica en relación a los convenios colectivos y su eficacia. Hemos intentado ser sucintos, cortos, atendiendo también al tiempo y la necesidad de aliviar estos tiempos que tal vez se han generado de retrasos y poder seguir con las siguientes exposiciones, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Navarrete Maldonado, por esta interesante e ilustrativa intervención sobre los convenios colectivos desde la obra del maestro Javier Neves Mujica. Bien, ahora